Seguridad pública y privada, ¿por qué? Un repaso a la historia. Capítulo 9. Ángel García Arjona, publicado. 2013. Categoría. Técnico. Atender a la multinacionalidad de los activos y de las amenazas. Hoy día, puede llegarse a materializar amenazas puntuales o transnacionales, como el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo, redes de fraude, provenientes de multitud de focos y de ubicaciones geográficas diferentes sobre activos de una empresa o de un estado diseminados por todo el mundo, el espacio incluido. No olvidemos que las amenazas pueden actuar desde el exterior de la entidad que trata de proteger sus activos, pero también pueden aprovechar vulnerabilidades internas. Procesos defectuosos de producción o de reorganización, personal con una cualificación deficiente o descontento de su situación laboral. Por ejemplo, hay recientes muestras de secuestros de altos directivos de empresas francesas por parte de los propios empleados. Complementar con actividades de inteligencia. Simplemente, se trata de disponer de capacidad para ver y comprender no solo el perímetro a proteger, sino las interioridades y el entorno próximo y lejano de la entidad en cuestión. Las tareas de inteligencia en ámbito privado y en el público deben regirse por otro ciclo bien conocido, en el que las 4 fases de planeamiento, obtención de la información, análisis y elaboración de inteligencia, y su posterior difusión constituyen en sí mismas toda una metodología particular. Al igual que la actividad de inteligencia en el ámbito público debe estar en perfecta alineación con los intereses del Estado, siguiendo las pautas del gobierno, la inteligencia empresarial debe disponer de un marco de actuación definido y en perfecta sintonía con el negocio. Por otro lado, es imperativa la articulación de un sistema real y eficaz de intercambio de inteligencia entre los ámbitos público y privado. En la actualidad, a pesar de las iniciativas y proclamas oficiales en materia de inteligencia económica en España, nuestras empresas continúan preguntándose cuál es la ventanilla de qué agencia a la que acudir para cubrir su necesidad de inteligencia antes de realizar una operación en el exterior en condiciones de seguridad. Las consultoras complementan el esfuerzo propio, pero la realidad invita a actuar de forma más sinérgica. Las necesidades en materia de seguridad global de las empresas son necesidades de seguridad global para el Estado. Pensemos en la celebración del bicentenario de las independencias en América Latina que se celebrará en 2010 y en los intereses públicos y privados que están en juego. Y no es una llamada al proteccionismo. Priorizar riesgos. Las metodologías y herramientas habitualmente disponibles realizan la misma operación. Cruzar amenazas con activos y determinar un catálogo de riesgos. En este punto es donde quizás se haga más evidente la carencia de una metodología y de una herramienta capaz de realizar este cruce de datos recopilados. Los proveedores de seguridad de alto nivel tienen un gran campo de trabajo en el que demostrar nuevamente su buen hacer profesional y su compromiso por solucionar la necesidad de las empresas que buscan un instrumento con el que realizar sus análisis de riesgos convergente y gestionar su seguridad de modo realmente global. El producto de esta fase debe ser una relación de riesgos, ordenados de mayor a menor severidad. Determinar el umbral de aceptabilidad. Esta es una cuestión que, con el asesoramiento de los responsables de la gestión de la seguridad y por tanto de los riesgos, debe tomar la dirección de la empresa o, en su caso, del organismo del Estado que corresponda. La decisión de decir qué riesgos son tolerables y admisibles y cuáles no, y que, por tanto, deberán ser gestionados, es de gran trascendencia, pues provocará que unos riesgos sean obviados mientras que otros sean gestionados mediante recursos propios, la transferencia de responsabilidad a terceras partes o por la vía del aseguramiento. Este es uno de los pasos que pone de manifiesto que no hay seguridad sin comunicación y que el acierto en la transmisión de la información a la dirección es clave a la hora de decidir qué riesgos obviar y a cuáles y en qué orden hacer frente. Tanto la dirección como el gestor de la seguridad y por tanto del riesgo deben tener muy presente que la seguridad debe estar alineada con el negocio, que es el negocio el que manda y que la seguridad debe posibilitar ese negocio en condiciones de seguridad. En última instancia, la dirección del negocio es responsable de la seguridad del mismo. Elaborar y ejecutar planes y proyectos de implantación de contramedidas. Tomada la decisión acerca de los riesgos a gestionar, deberán desarrollarse los planes de acción correspondientes para implantar las contramedidas necesarias para llevar el nivel de riesgo al valor deseado por la dirección. Esta fase exige disponer de la organización y de los medios adecuados. Obviamente, el compromiso de la dirección es absolutamente clave. Asegurar la verificación de la implantación de las contramedidas. Para ello, es necesario que los responsables de seguridad puedan verificar que la exigencia de implantación de contramedidas se ha traducido en su implantación mediante medios propios del Departamento de Seguridad o la contratación de auditores externos. Ello exige tener la metodología desarrollada, haber definido métricas y disponer de herramientas de monitorización. Prever la gestión de crisis.
Tanto en el ámbito público como privado, la gestión de crisis debe estar incluida en la gestión de la seguridad global, teniendo creada la orgánica necesaria y dispuestos los recursos humanos y materiales necesarios para responder de forma inmediata y eficiente a una crisis. Las crisis avisan siempre, pero no siempre esos avisos son detectados o atendidos. Si sufrimos crisis es porque nos sorprenden. Si no, hablaríamos de incidentes normales propios del funcionamiento habitual de las empresas y organismos públicos y privados. La gestión de crisis, por tanto, debe estar imbricada con la gestión de riesgos y la seguridad global. Ello debería llevar, por ejemplo, a una mayor integración entre los centros de control de seguridad física o medioambiental o laboral con los conocidos SOC de seguridad lógica. Las empresas privadas y los organismos públicos que pretendan disponer de una capacidad de gestión de crisis deberán articular auténticas salas de situación o de crisis, físicas y virtuales, que permitan la continuidad del sistema. Disponer de una estrategia y de planes de información y de comunicación. La comunicación es una realidad omnipresente en la gestión del riesgo y de la seguridad. Informar adecuadamente a la audiencia, sea interna o externa a la empresa o institución, es un asunto de vital importancia. La audiencia externa puede ser muy variada, tanto en territorio nacional como, en su caso, extranjero. El gran público, los medios de comunicación, terceras partes como proveedores, competidores, accionistas, clientes, colectivos como contribuyentes, usuarios de sanidad pública, funcionarios. Pero, sin lugar a dudas, la audiencia más complicada es la interna. La dirección de la empresa, los directivos y empleados en general. Es en este campo donde los gestores de los riesgos y de la seguridad global deben emplearse a fondo para formar si no hay formación, convencer si no hay convencimiento e implicar si no hay implicación. Conclusiones, problemas y propuestas. Como conclusiones de esta reflexión, expondremos algunos de los problemas de fondo en la situación actual, así como algunas medidas que contribuirían a modificar el estado de las cosas. En cuanto a los problemas, citaremos: separatismo. Se observa falta de alineación entre el negocio y la seguridad por parte de ambas esferas, insuficiente convergencia entre las distintas disciplinas de seguridad, como la física, la lógica, la medioambiental, la laboral, la jurídica, y ausencia o escasez de foros que integren a personas con diferentes responsabilidades en la empresa y en las instituciones. Existen multitud de foros de seguridad que reúnen a convencidos de la seguridad y diversos foros de negocios que reúnen a convencidos del negocio, pero es difícil encontrar foros donde trabajen simultáneamente implicados en operaciones de negocio y en la gestión de la seguridad. Todo ello genera inseguridad. Es preciso disponer de puntos de encuentro para empresarios y gestores de la seguridad de sus negocios, donde de forma sinérgica se expongan problemas, necesidades y soluciones aceptables y con el compromiso de cuántos se han de sentir en el mismo barco. Estereotipos. Hay que lograr que los hombres del negocio entiendan y no se desentiendan de los riesgos de seguridad de los que son responsables, que los gestores de riesgos y seguridad comprendan la importancia de la cuenta de resultados, y que todos asuman que el negocio realmente incluye tanto las tareas propias, comerciales, financieras, de recursos humanos, como las de seguridad. Todas forman parte indisociable del mismo juego. Esto es aplicable, por descontado, al Estado y a sus instituciones, así como a sus múltiples activos. Valga un símil. El coche de Fernando Alonso necesita mucho motor, pero también medidas de seguridad para poder competir bien y ganar. Sin seguridad, Fernando Alonso no competiría. Existen otros estereotipos que distorsionan el buen funcionamiento de los negocios. Por ejemplo, la idiosincrasia de cada empresa o del gobierno de turno, que puede inducir un equivocado enfrentamiento conceptual entre seguridad-represión por un lado y progreso-libertad por otro. La seguridad contribuye a la libertad y la libertad aporta seguridad. Agregación de funciones. Es muy peligroso no segregar las funciones implicadas en la marcha diaria de los procesos y sistemas de aquellas encargadas de vigilar las condiciones de seguridad en las que se desenvuelven las primeras. Esto se ve con claridad en el ámbito TIC, en aquellos casos en los que los responsables del funcionamiento de los sistemas son también responsables de la gestión de los riesgos y de la seguridad. No se puede ser juez y parte, como el auditado no puede ser su auditor. Los gestores de riesgos y de la seguridad deben ser orgánicamente independientes de las demás funcionalidades de la entidad pública o privada. Escasez de recursos. Que sea un tópico no resta un ápice de su valor. Se necesitan recursos adecuados para la gestión del riesgo y de la seguridad si se quieren resultados acordes con el nivel de seguridad marcado por la dirección. En caso contrario, la dirección deberá asumir un mayor riesgo y su responsabilidad correspondiente.
Por supuesto, la gestión de riesgos y de seguridad incurre en gastos, pero tanto los responsables de dicha gestión como la dirección última del negocio o del Estado deben aceptar como incuestionable que, dentro de los márgenes razonables de las actuaciones razonables, los desembolsos en seguridad constituyen una inversión con un retorno claro. La evitación o la mitigación de riesgos contribuye de forma matemática a la evitación o reducción de pérdidas, en ocasiones muy severas y de difícil de cuantificación. En todo caso, los gestores del riesgo y de la seguridad, como cualquier otro departamento perteneciente al engranaje global, están subordinados a las decisiones, pero no es menos cierto que también la alta dirección asume automáticamente la responsabilidad de la merma en seguridad. Este asunto es especialmente delicado en tiempos de crisis como el actual y flaco favor se hace al estado general de las cosas si en tiempos de riesgos elevados y crecientes no se adecúan en la proporción debida a los mecanismos de protección. Vacío metodológico e instrumental. Debemos desarrollar metodologías y herramientas estandarizadas y globales que permitan realizar análisis de riesgos de una forma convergente y global. Ya hay empresas privadas que, con el apoyo de consultoras especializadas, han desarrollado aproximaciones a dicha convergencia mediante la generación de un sistema de gestión de la seguridad corporativa que integre las disciplinas de seguridad necesarias, inteligencia incluida. Frente a este catálogo de problemas relacionados con las metodologías y la gestión del riesgo y de la seguridad, pensamos que hay medidas, no exentas de complejidad, que contribuirían a cubrir las carencias existentes y a corregir las desviaciones observadas. Estas medidas deberían provocar mayor integración entre responsables de seguridad y del resto de áreas de negocio, entre proveedores de seguridad y consumidores de seguridad, tanto del ámbito público como del privado, y dentro de una misma empresa o institución, tanto en aspectos orgánicos como en procedimentales. Mayor esfuerzo normativo, a fin de lograr unos estándares aceptables e incluso certificables en la gestión del riesgo y de la seguridad global. Mayor intensidad en investigación, para desarrollar de herramientas que posibiliten la implantación de metodologías y la gestión del riesgo de forma convergente. Mayor intensidad en la comunicación entre las diferentes audiencias interna y externa. Suficiente dotación de medios para el desarrollo e implantación de metodologías, análisis y sistemas de gestión del riesgo y de la seguridad. Crear una sinergia real en el ámbito de la inteligencia entre Estado y empresas, superando el efecto esponja que parece presidir unas relaciones en las que el Estado se apoya en las empresas y éstas no se benefician de un retorno adaptado a sus necesidades. Saltar de las musas al teatro no es fácil, pero es preciso, máxime en los tiempos actuales, articular medidas reales y efectivas que permitan ofrecer respuestas de seguridad global a la globalidad de los riesgos a los que nos enfrentamos. Utilicemos las sinergias posibles entre lo público y lo privado, provengan de los negocios, de las universidades, de los think tanks o de particulares, y demos un paso adelante más allá de las retóricas. La esfera privada y la pública gozan de espacios propios, pero también de un espacio común, tienen responsabilidades particulares y también colectivas. La gestión del riesgo público y privado en ocasiones se diferencia solamente en que éste no dispone de fondos reservados, pero no siempre necesarios. Estos últimos tiempos, todos hemos podido constatar ejemplos dramáticos de lo difusa que llega a ser la frontera entre el interés público y el privado. Actuemos en consecuencia. Bibliografía José Luis Hernán Gómez de Mateo Ari 18/2010-26 de enero del 2010 Alberto Albacete Carreño. Origen. Noticias Jurídicas septiembre 2012 segurpress.com Noticias Ministerio del Interior BOE.